introductorio, solamente para introducir el tema del día de hoy, cuando dice que Jehová cumplirá su propósito en mí. Esa primera parte, todos decimos, el Señor va a cumplir su propósito en mí, pero ¿sabemos cuál es el propósito de Dios para nosotros? Entonces significa que Dios tiene un plan específico para cada uno de nosotros. Dios tiene un plan, un propósito específico para cada uno de nosotros, y que su fidelidad y su misericordia nos van a acompañar todos los días de nuestras vidas, y no importa qué tantos padecimientos, cómo tengamos que llegar a ese propósito del Señor, el Señor siempre va a tener cuidado de nosotros. Lo importante es que nosotros seamos obedientes a su palabra. Mientras nosotros seamos obedientes a su palabra, el Señor va a cuidar de nosotros y nos va a llevar a ese propósito. Pasaremos quizás muchas pruebas, tribulaciones, momentos buenos, momentos no muy buenos y otros no tan buenísimos, pero el Señor va a cumplir su propósito. Y ese es el mensaje que quiero traer para el día de hoy, a través del apóstol Pablo. A través del apóstol Pablo en su último viaje misionero, o en su último viaje antes de llegar a Roma. Entonces quiero que me acompañen por favor a la palabra en el libro de Hechos capítulo 27. Libro de Hechos capítulo 27. Justamente esto fue lo que le pasó al apóstol Pablo. El Señor tenía un plan específico para él, pero tuvo que pasar muchas tribulaciones antes de que se cumpliera ese propósito. Pero la mano de Dios estaba obrando en él, estaba el Señor cuidando de él. Este pasaje nos habla cuando Pablo fue enviado a Roma, ¿ya? Pablo no era, en ese momento estaba yendo prisionero a Roma, no había sido sentenciado todavía nada, ¿cierto? Pero estaba yendo a Roma para ser juzgado, ¿ya? Estaba yendo a Roma para ser juzgado. Este pasaje nos va a hablar acerca de ese naufragio y esa tormenta que tuvo que pasar el apóstol Pablo y todas las personas que estaban en la embarcación con él, pero el propósito del Señor se cumplió. Es un pasaje un poco extenso, tiene 44 versículos. Obviamente no lo vamos a ver todo hoy, vamos a ir viendo por partes. Hoy solamente vamos a ver los primeros 14 versículos, ¿de acuerdo? Entonces, recordemos, primeramente nos dice Pablo es enviado a Roma, y si usted mira el versículo anterior, o sea, el versículo 32 de Hechos 26 dice: y Agripa dijo a Festo, ¿podía este hombre ser puesto en libertad si no hubiera apelado a César? ¿Qué nos queda a entender eso? Que el apóstol Pablo era inocente, o sea, todavía no estaba no había sido juzgado, lo tenían solamente preso para ser juzgado porque él había apelado a César y tenía que, para poder tener ese juicio, tenía que ser conducido a Roma. Pero Pablo sabía y guardaba en completa paz ese trayecto que iba a llevar. ¿Por qué? Porque se estaba cumpliendo el propósito de Dios en la vida de él. El Señor le había dado una promesa al apóstol Pablo. ¿Y cuál había sido esa promesa? Vaya conmigo por favor al capítulo 23 del libro de los Hechos, en el versículo 11. Así se llama, mientras usted lo busca, así se llama la prédica del día de hoy, paz en la tormenta. Y esa será la primera parte. Y vamos a verlo hasta el versículo 14. Encontramos entonces Hechos 23, versículo 11 dice, ¿quién lo comparte por favor? Gracias. Noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo: ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Amén. Le está dando el Señor una promesa, le está diciendo: ten ánimo, Pablo, así como has testificado de mí en Jerusalén, vas a ir a testificar a Roma. Ahora, ¿en qué condiciones? No me lo dijo. No le dijo en qué condiciones lo iba a hacer. Iba a ir preso, iba a ir a través de un naufragio, iba a tener muchos padecimientos, pero que se iba a cumplir el propósito, se iba a cumplir.
Entonces vemos que hay un propósito de parte del Señor y hay un cuidado de parte del Señor. Está el obrar, el actuar del Señor a través del cuidado que tiene el apóstol Pablo. Pregunta: a través de cada situación que nosotros tenemos, ¿no será que hay un propósito del Señor y el cuidado del Señor está en nosotros? Amén. A veces tenemos situaciones y pensamos: el Señor se olvidó de mí. No, el Señor no se olvida de nosotros. Lo importante es que tú nunca te olvides del Señor, de todo lo más sacado del Señor. Que caminemos en obediencia. Pablo estaba caminando en obediencia. Y él sabía cuál era esa promesa que el Señor le había dado, que lo iba a llevar a Roma. Ahora, ¿cómo lo iba a llevar? Ya lo vamos a ver. En medio de una tormenta, de un naufragio, de pérdidas, pero que llegó. Entonces, aquí vemos algo importante. A pesar de que Pablo era inocente, tampoco se le eximió de la tormenta, ¿no? Y veremos algo también hermoso, que el Señor fortalece al apóstol Pablo en medio de todas esas dificultades. Vemos el versículo 1, nos dice: cuando se decidió que habíamos de navegar para Italia, entregaron a Pablo y a algunos otros presos a un centurión llamado Julio de la compañía Augusta. Aquí vamos a ver varios puntos en medio de este pasaje. Es muy enriquecedor porque vamos a encontrar muchas enseñanzas, demasiadas, de todas las que ni siquiera nos podríamos imaginar. Entonces primero dice, entregaron a Pablo y a algunos otros. Entonces está haciendo como una distinción, ¿no? Pablo y otros presos. Quizás esos otros presos, cuando dice otros presos, esos ya habían sido juzgados, estaban ya para ir a cumplir una condena. Sin embargo, Pablo estaba siendo inocente. Primero, y le dice, lo entregaron a un centurión llamado Julio. Aquí entra este personaje, juega un papel muy importante dentro del cuidado que el Señor le da al apóstol Pablo, porque dice Julio era un centurión, dice de la compañía Augusta. Quiere decir de que era un centurión era una persona, no era un soldado común y corriente, era, digámoslo así, como una especie de supervisor, digámoslo, tenía a cargo 100 soldados, por eso dice centurión, 100, ¿no? Entonces tenía a cargo 100 soldados. Y cuando dice que era la compañía Augusta, quiere decir de que tenía un alto rango, quizás estaba muy cerca del César. Ahora, ¿qué estaba haciendo él allá en Cesarea? No lo sabemos, quizás en alguna misión, pero le encomendaron traer al apóstol Pablo. No sé si, Johncito, me puedes colocar ahí, por favor, si es posible, está en un mapa para podernos ir ubicando. Gracias, si se puede colocar. Entonces, vemos que este Julio va a jugar un papel muy importante aquí durante esta travesía del apóstol Pablo. Y dice, y embarcándonos. Cuando dice embarcándonos, está hablando en plural. ¿Quién está hablando aquí? A ver, los estudiosos de la Biblia, ¿quién está hablando aquí? ¿Quién? Pablo no es porque Pablo no fue el que escribió el libro de los Hechos. El que escribió el libro de los Hechos fue Lucas. Lucas fue el que escribió el libro de los Hechos. Entonces, dice ahí, nosotros aquí aprendemos algo. Cuando nosotros leemos la Biblia, tenemos que aprender a observar, a analizar y a poner en práctica lo que la Biblia nos muestra. Entonces, tenemos que ser muy observadores, ¿de acuerdo? Entonces dice, y embarcándonos en una nave, o sea, Lucas está yendo en la nave, ahí está. Esa es toda la travesía y empieza desde aquí desde Cesarea. Ven aquí donde dicen esta parte de acá, Jerusalén, Cesarea, vamos siguiendo ese trayecto rojo, esa línea roja por acá. Entonces, dice, y embarcándonos, o sea, Lucas acompañó al apóstol Pablo en este viaje, ¿ya? Y Lucas no era parte del proceso. Lucas no estaba allí como un preso más, sino que estaba acompañándote por amor, por amistad, por fidelidad, por compañerismo, por hermandad al apóstol Pablo. ¿Qué quería decir eso? Que él mismo tenía que pagarse su pasaje, no estaba yendo a un crucero como los que vemos hoy en día. No es un crucero donde le dan la comida, compra todo lo que quiere, y si quiere pagar el internet y todo eso, como los que andan en cruceros,
pero sabrán cómo es todo. Yo no he ido ni quisiera ir tampoco en un crucero. Pero después de haber leído todo este capítulo, no. Entonces, pero allí el apóstol Pablo tiene que pagar, el apóstol o Lucas tiene que pagar sus propios viáticos, ¿no? Entonces vemos cómo el Señor también le concede a Pablo compañía. Le concede a Pablo compañía, ¿para qué? Para darle ánimo también, ¿no? Y dice, embarcándonos en una nave adrimatea que iba a tocar los puertos de Asia, zarpamos estando con nosotros, ¿quién? Aristarco, Macedonio de Tesalónica. Aquí vemos otro personaje importante. En Colosenses 4:10, el apóstol Pablo le dice que él es, lo menciona como un compañero de prisiones. ¿Ustedes se pueden imaginar eso? Lo menciona como compañero de prisiones. Él se quedó, los que han pasado por en la lectura, en el libro de Éfeso o la carta de Éfeso, habla de que hubo un tumulto, ¿no? Y Aristarco se quedó atrapado allí en ese tumulto. Y acompañó a Pablo a la prisión. Él tampoco estaba sentenciado ni lo habían cogido preso, pero él voluntariamente fue y acompañó al apóstol Pablo en las prisiones. ¿Ustedes se pueden imaginar eso? Porque es que uno cuando tiene una verdadera amistad, uno no está solamente en las buenas, sino que también está en las malas. Uno no está solamente en los momentos de victoria, uno está en los momentos de aflicción. Y estos dos hombres, Lucas y Aristarco, nos muestran la fidelidad, el amor, el compromiso con un hombre de Dios. Asimismo, el Señor muchas veces nos pone a nosotros al lado de personas para que nos den ánimo, para que estén con nosotros, ayudándonos a poner su hombro para que quizás en algún momento que estemos en tiempo de aflicción podamos desahogarnos, podamos tener a alguien que nos dé una palabra de aliento. Pero tristemente vemos hoy, inclusive aquí en la primera exhortación, tristemente vemos hoy, inclusive en las mismas congregaciones, hermanos en Cristo, y ni siquiera se saludan. Desafortunadamente es así. Entonces, ¿qué está reflejando en nuestro corazón? Que no estamos poniendo en práctica lo que la palabra de Dios nos enseña. Porque yo no puedo decir que tengo un hermano en Cristo y ni siquiera me puedo animar a él, o que esa persona cuando yo me arrime me dé la espalda. Habrá momentos en que uno no alcanza a saludar con toda la gente. Y no lo estoy hablando solamente de aquí, lo estoy hablando de la iglesia a nivel general. Porque esto se ve en todas las congregaciones. Y aún peor en las propias familias. Hermanos que no se hablan, padres que no se hablan con los hijos, hijos que se olvidan que hay que honrar a los padres. Entonces, ¿dónde está el amor de Dios? ¿Dónde está el amor de Cristo obrando a través de nosotros? Empecemos por ahí. Muy bien. En la carta de Filemón, en el versículo 24, Pablo llama a Filemón colaborador. O sea, el apóstol Pablo tuvo alrededor de unos 100 colaboradores, pero estos dos, algunos estuvieron como Timoteo y como Tito, siguieron las enseñanzas de él para ayudar a levantar congregaciones. Pero en este caso, estos dos en particular, Lucas y Aristarco, estuvieron allí en medio de las situaciones que el apóstol Pablo estaba viviendo. ¿Para qué? Para darle ánimo, levantar sus brazos, dar una palabra de aliento, darle cobertura espiritual también. Entonces vemos cómo el Señor cuidó de su siervo y así cuida el Señor también de todos nosotros. ¿Amén? Muy bien. Vamos al verso 3. Dice, al otro día llegamos a Sidón. ¿Dónde está el mapito? Al otro día llegamos a Sidón.
Y Julio, tratando humanamente, siguen allí en Jerusalén, Cesarea, y sube a Sidón. Ahí llegaron a Sidón. Y dice, al otro día llegamos a Sidón, y Julio tratando humanamente. Miren que aquí hay un adjetivo, una característica de cómo Julio, siendo romano, siendo una persona, un centurión, la forma como trató al apóstol Pablo, dice que lo trató humanamente. ¿Qué quiere decir es humanamente? Es alguien que tiene amor, que tiene compasión y consideración hacia otros. Entonces ahí también estamos viendo el cuidado de Dios a través de estas personas. Muchas veces en nuestro ambiente, o cuando estamos en un ambiente secular, por ejemplo en nuestros trabajos, también podemos ver la mano de Dios obrar a través de nuestros jefes, personas también que en algún momento pueden tener cuidado de nosotros en alguna situación. Amén. Entonces dice que tratando humanamente es alguien que tiene amor, compasión y consideración hacia otros. En otra palabra, Julio actuó con bondad y misericordia hacia Pablo. Pero ¿por qué actuó también de esa manera? Por el testimonio que Pablo podría estar dando. Ustedes pueden imaginar qué tipo de conducta podría tener el apóstol Pablo en ese momento. Quizás él no estaría tratando a los romanos de una mala manera, ¿no? Los estaría tratando con el amor del Señor. Así fuera ellos que nos estuvieran llevando preso, podría estarnos tratando con el amor del Señor. Entonces el testimonio que estaba dando Pablo es, con nuestro testimonio nosotros influimos en las personas. La conducta, la prudencia, ya vamos a hablar acerca de la prudencia también. La prudencia que estaba teniendo el apóstol Pablo en el comportamiento, en la prueba, pueden servir, pueden ser puertas abiertas para ganar el respeto incluso de personas no creyentes. Y dice allí, le permitió, o sea, Julio lo trató humanamente y le permitió que fuese a quién, a los amigos, para ser atendido por ellos. Ustedes pueden imaginar la confianza que ese Julio le tenía al apóstol Pablo. O sea, tenía que haberle mostrado a Pablo que era un hombre íntegro, que era un hombre de palabra, que era un hombre que se podía confiar en él. ¿Saben por qué? Porque cuando un preso se escapaba, el que lo cuidaba tenía que pagar con su vida. Entonces, para que Julio, que era el centurión, hiciera una cosa de esas, tenía que tener demasiada confianza en el apóstol Pablo. O sea, un hombre recto, un hombre de Dios. Y dice que lo dejó ir a Sidón. Sidón es una ciudad que está en el área de Fenicia. Sidón es una ciudad que está en el área de Fenicia. Entonces, dice que llegaron allí para que los amigos lo atendieran. ¿Quiénes serían esos amigos? Miren cómo, exacto, serían discípulos. Recordemos que después de la muerte del primer mártir que hubo en el Nuevo Testamento, Esteban, hubo gran persecución. Y por esa persecución todos los apóstoles se dispersaron y empezaron a llevar el evangelio a diferentes áreas. Y una de esas áreas es Fenicia, que también era la región de Antioquía. Y ahí en esa región quedaba Sidón. En esa región quedaba Sidón. Y entonces podemos entender allí que hay un grupo de discípulos, una pequeña congregación quizás, que no sabemos quién llevó el evangelio allí, porque no se dice, no se habla de quiénes, no era nadie famoso, no era un apóstol, no era nadie que tuviera un púlpito, ni una plataforma en Facebook, ni nada de estas cosas. Pero el evangelio llegó y quizás hicieron lo que usted y yo tenemos que hacer: hablar la palabra del Señor persona a persona. O sea, silenciosamente pudieron haber hecho el ministerio del evangelismo. Amados, muchas veces nosotros esperamos que la iglesia convoque a vámonos a evangelizar, a repartir tratados en la calle. Y si no se hace, entonces no lo hacemos. Si no hacemos una campaña evangelística o una actividad, entonces no compartimos la palabra. No, estamos completamente desenfocados y equivocados. Porque como hijos de Dios, nosotros tenemos la responsabilidad día a día de compartir la palabra del Señor con toda persona que el Señor nos ponga
que se atraviesa en nuestro camino. Si usted va sentado en el bus, hable a la persona que va al lado. Mire, personas latinas, y si es que no sabemos hablar inglés o algo, personas latinas hay aquí en cantidades. Si se nos sientan al lado del bus y no escucha las aflicciones que esas personas tienen, los problemas que las personas tienen. Si es en el tren, también. Y si vamos caminando, también podemos ir compartiendo las personas que el Señor, o en sus oraciones, cuando hagamos nuestras oraciones, pidámosle al Señor que nos permita compartir con alguien el mensaje de salvación. Así como usted y yo hemos podido venir a los pies de Cristo y hemos encontrado salvación, vida eterna, ese gozo, como nos gozamos nosotros de alabar al Señor. Asimismo, otros necesitan escuchar la palabra del Señor. ¿Para qué? Para que haya paz en su vida, para que sepamos afrontar las dificultades que se nos presentan con nuestro Señor Jesucristo delante de nosotros. Amén. Entonces, ¿quiénes eran esos amigos, esos hermanos en la fe? Y yo quiero que usted me acompañe, por favor, a Hechos 11:19. Hechos 11:19, ahí relata, ahí lo puede encontrar, de dónde venían esta pequeña o mediana congregación que dice la iglesia en Antioquía, versículo 19. ¿Lo tenemos, amados? Amén. Amén. Dice, ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia. Recordemos que les dije que Sidón quedaba en el área de Fenicia, ¿no? Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. 20. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Ahí está, amados, el ministerio de la evangelización. ¿Había grandes campañas evangelísticas? No. Simplemente hablar la palabra del Señor. Y eso se hace cuando uno tiene compromiso con el Señor. Cuando tenemos compromiso, nosotros queremos que todas las personas también puedan venir a los pies de Cristo. Entonces, está con nosotros la responsabilidad de compartir la palabra del Señor todos los días de nuestra vida. Amén. Y dice que ellos le brindaron a Pablo ayuda, alimento, descanso y ánimo antes de continuar ese viaje a Roma. Le estaban dando hasta cobertura espiritual. Ustedes pueden imaginar que ellos pudieran ir, Pablo pudiera estar allí con ellos. Me imagino que Lucas y Aristarco también podrían estar allí con ellos y poder orar con ellos, quizás darse un baño, tomar alimento, darle esos recursos para que ellos pudieran continuar el viaje. Eso es darles ánimo, darles ánimo. Y hoy en día, amados, muchas veces somos muy esquivos a las necesidades que puedan tener las personas. Somos muy esquivos a eso. Claro que hay personas que quieren abusar de nosotros, entonces tenemos que tener mucho discernimiento. Pero la palabra del Señor nos enseña y nos dice a quiénes tenemos que dar esa ayuda primordialmente. Gálatas 6:10, si usted va allí por favor a la palabra, en Gálatas 6:10, ahí nos dice, nosotros tenemos que ser abiertos, tenemos que mostrar nuestro corazón, pero también tenemos que aprender a discernir cómo damos la ayuda a una persona necesitada y a qué tipo de personas también, porque hay personas que abusan, desafortunadamente es así. Entonces Gálatas 6 nos dice, así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente ¿a quién? A los de la familia de la fe. O sea, los que estamos aquí en la congregación, los que estamos en la congregación. No quiere decir que no podamos hacer bien a otra persona por fuera, si la conocemos excelente. Pero cuando estamos aquí, nosotros nos conocemos, nosotros sabemos, aprendemos a conocernos y sabemos por qué dificultades puede estar pasando algún hermano en la fe. Entonces ahí es donde tenemos que entrar a apoyar a esa persona. Amén. Nos lo recomienda la palabra. Entonces, es probable que estas personas
hayan tenido esa misión, ¿no?, de el evangelismo, de llevar ese ministerio evangelístico, en el compromiso personal con el Señor. Simplemente predican el evangelio fielmente, donde están, como pueden y a quien pueden. Y a veces nosotros hasta nos da miedo acercarnos a una persona y decirle: Cristo te ama. Pero cuando nosotros compartimos la palabra del Señor, podemos llegar a transformar no solamente nuestra vida, porque primero se transforma nuestra vida, luego transformamos toda una familia, luego toda una comunidad, toda una ciudad, toda una nación. Y esa es la manera como se conquista el mundo a través de la fe. La labor tiene que ser de cada uno de nosotros. Amén. Entonces vemos ese detalle hermoso de parte del Señor, que Pablo, aún siendo prisionero, Dios le seguía rodeando de cuidado, de compañerismo, de apoyo espiritual. Vamos al versículo 4 y 5, dice: y haciéndonos a la vela desde allí, navegamos a Sotavento de Chipre, porque los vientos eran contrarios. Miren que aquí empiezan a mencionar la palabra algo, ya empiezan a verse dificultades, porque dice que los vientos eran como contrarios, o sea que ellos navegaban hacia un lado, pero los vientos los llevaban hacia otra parte, ¿no? Entonces dice: y habiendo atravesado el mar frente a Cilicia y Panfilia, arribamos a Mira, ciudad de Licia. Aquí es importante, cuando llegan a la ciudad de Mira, ahí surge un cambio importante. Ellos cambian de navegación. ¿Y quién toma la decisión de cambiar de navegación? Julio. Él es el que tiene la autoridad en ese momento, el centurión. Dice: y hallando allí, versículo 6, el centurión una nave alejandrina que zarpaba para Italia, y nos embarcó en ella. Les cambió la embarcación para una embarcación mucho más grande. ¿Cómo sabemos que era una embarcación mucho más grande? Porque si usted va conmigo, ahí mismo en Hechos 27, al versículo 37, ahí nos dice cuántas personas eran. Dice: y éramos todas las personas en la nave 276 personas. Eran 276 personas, aparte del cargamento que llevaban, porque ese tipo de barcos era grande y llevaba cargamento especialmente de trigo, ¿no? Más todas las personas que estaban ahí. Entonces ustedes pueden imaginar lo grande de la embarcación. Y no por ser grande quiere decir que era apta para afrontar las tormentas. Era una embarcación de comercio, ¿ya? Muy bien, sigamos. Dice: navegando muchos días despacio. Miren que ya el apóstol, ya Lucas empieza a describir cómo están haciendo la travesía. Dice: navegando muchos días despacio y llegando como a duras penas frente a Nilo, porque nos impedía el viento, navegamos a Sotavento de Creta frente a Salón. Cuando llegan a Creta, ustedes pueden ver allí en el mapa, mire, Creta es una isla. ¿Y qué quiere decir eso? Que ellos van a estar en mar abierto. Van a estar en mar abierto. O sea que va a ser muy difícil para ellos. ¿Y por qué va a ser tan difícil para ellos esta travesía? Porque están en una época entrando al invierno. ¿Cómo sabemos de que están entrando al invierno? Vaya conmigo. Ahí mismo en el capítulo 27, versículo 12, dice: y siendo incómodo el puerto, ¿para qué? Para invernar. Ahí lo está diciendo. Entonces, ¿por qué les menciono esto? Porque ya vamos a ver qué pasa aquí con el apóstol Pablo. ¿Por qué le va a dar una recomendación, ¿no?, de que no zarpen? Porque el apóstol Pablo más adelante les da un consejo y le dice: no lo hagan, no zarpen, porque va a haber mucha pérdida. ¿Por qué? Porque ahí se toca el invierno. Entonces dice que llegaron a Sotavento de Creta frente a Salón. Dice: y costeándola con dificultad. O sea, cuando dice que están costeando con dificultad, es una técnica que están utilizando para ir por la orilla, por el borde, no ir a mar abierto, sino por el borde, para poderse cubrir de
de los vientos que están, ¿no? Para viajar con más seguridad. Dice, costeándola con dificultad, llegamos a un lugar que llaman Buenos Puertos, cerca del cual estaba la ciudad de Lasea. Y habiendo pasado mucho tiempo y siendo ya peligrosa la navegación por haber pasado ya el ayuno, Pablo les amonestaba. Aquí vamos a ver otro punto importante. Yo me preguntaba, ¿cuál ayuno? ¿Qué ayuno? ¿Hicieron ayuno antes de zarpar? Y entonces Lucas nos describe esto del ayuno. Investigando, el pueblo judío tenía una fiesta en la época de octubre, más o menos, que todavía la celebran hoy día. Y esa fiesta se llama el Yom Kippur, que hoy día, hoy día también lo celebran en el mes de octubre. Entonces, Lucas lo está mencionando aquí ¿para qué? Para darnos a entender que es una época ya fría, una época en que están los vientos. En el mes de octubre los vientos soplan fuertemente. Entonces, nos sirve como referencia y para confirmar de que es una época de que no se puede viajar. De hecho, cuando las navegaciones llegaban a esa época, generalmente paran 3-4 meses para no poder afrontar los vientos, ¿no? Los vientos fuertes. Entonces, ese ayuno era un ayuno obligatorio que el pueblo judío hacía de acuerdo a la ley de Moisés. Y el que quiera leerlo, por favor, en su casa pueden leer el libro de Levítico en el capítulo 16, ahí nos habla acerca de este ayuno, ¿ya? Entonces es un punto importante para que Lucas nos da para tener en cuenta el tiempo en el que él estaba. Dice, Pablo les amonestaba, versículo 10, diciéndoles, varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras vidas. Miren que aquí dicen que Pablo les amonestaba. El amonestar no quiere decir regañar, el amonestar quiere decir que estaba dando un consejo, le estaba diciendo algo puntualmente, llamando la atención. ¿Para qué? Para que pusieran cuidado en un punto importante. Y Pablo les amonestaba diciendo esto, ¿no? Entonces, ellos no quisieron atender el consejo de Pablo. O sea, el consejo del siervo de Dios fue menospreciado, no fue atendido. Si lo hubieran atendido, no hubieran pasado todas las situaciones que ellos más adelante iban a enfrentar. Pero aquí nos dicen de que despreciaron la amonestación de Pablo. Y Pablo no estaba aquí usando una revelación, porque no necesitaba una revelación en ese momento. No era una visión ni algo que el Señor le estaba revelando, era algo de sentido común. Si están viendo que hay vientos fuertes, ¿cómo van a salir a navegar? ¿Ah? Y les dice que la pérdida no solo es del cargamento, sino también de la nave. ¿Y de quién? De las personas. O sea, el apóstol Pablo está pensando en esas 276 personas que van en el barco, la pérdida de esas personas. El verso 11 nos dice, pero el centurión daba más crédito ¿a quién? Al piloto y al patrón de la nave, o sea, al dueño de la nave, que a lo que Pablo decía. Y aquí vamos a ver algo muy importante. Al desestimar el consejo de Pablo, ¿Pablo era un marino? No. ¿Era dueño de un barco? No. Pero Pablo ya había pasado experiencias de naufragios. Ya había pasado experiencias de naufragios. Vamos por favor a 2 Corintios 11:25. Vamos a 2 Corintios 11:25. Quien lo tenga, por favor. Amén. Gracias, Señor. Camilo. 2 Corintios 11:25. Sufrimiento de Pablo como apóstol. 3 veces he sido azotado con varas, una vez apedrado, 3 veces
he padecido naufragio. Una noche y un día he estado como náufrago en alta mar. Gracias, Samuel. Fíjense que allí el apóstol Pablo está diciendo por qué tribulaciones ha pasado. No era un marino experto, pero ya tenía experiencia en lo que había pasado. ¿Qué? ¿Producto de qué? Producto de su ministerio, producto del evangelio había pasado en todas estas tribulaciones. Entonces, él puso sentido común, puso a mostrar su experiencia por lo que ya había atravesado, ¿no? Pero ahí muestra también la preocupación por esas 276 personas. En otras palabras, Pablo no era ni marino ni capitán, pero sí alguien con una experiencia en lo que había pasado, en el peligro del mar y además con la capacidad de juicio crítico. O sea, una persona que tiene esa capacidad de analizar las situaciones para poder tomar una decisión, para poder aconsejar también, ¿no? Y yo quiero llevarnos a algo que el Señor me dio puntualmente en este versículo. Y es un comparativo. Cuando estaba analizando, estudiando, reflexionando en este punto particularmente, el Señor me traía a memoria Lucas 5, de 4 a 6. Cuando el Señor le dice al apóstol Pedro que tire nuevamente la red. Vamos allí, por favor, a Lucas 5, 4 a 6. Ahí podemos ver, recordemos que la mayoría de los discípulos del Señor eran expertos pescadores, ¿no? Y en este caso, el apóstol Pedro era un experto pescador, ¿ya? Era la forma como él se ganaba su vida, ¿no? A través de la pesca. Dice la pesca milagrosa. Versículo 4 dice: cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré. Mas en tu palabra echaré la red. Entonces, ¿qué está mostrando aquí el apóstol Pedro? El apóstol Pedro, siendo pescador experto, él no está poniendo por encima su experiencia, sus técnicas, sino que está diciendo: voy a ser obediente a tu palabra, a lo que tú me estás diciendo. Quizás para el conocimiento humano podría ser ilógico que después de haber estado todo el tiempo pescando y no coger nada, volvieran a entrar, ¿no? Pues ya mañana volvemos. No. Sin embargo, volvió y entró, hizo caso, y ¿qué pasó? Hubo una gran bonanza. Las redes casi se reventaban de la pesca que ellos hicieron. Entonces, Pedro tenía experiencia como pescador, pero decidió obedecer las palabras de nuestro Señor Jesucristo, aunque humanamente no pareciera lógico, pero hizo caso a lo que el Señor le habló en la palabra. En Hechos 27:11, el centurión dio más crédito ¿a quién? Dio más crédito al piloto y al dueño del barco. O sea, como quien dice, estos son los que tienen más experiencia. Pablo que va a tener experiencia, pues naufragó, pero bueno, tienen más experiencia estos dos que llevan tiempo, ¿no? Aquí sucede lo contrario: prefieren la opinión técnica e ignoran la advertencia espiritual del apóstol Pablo. Vemos una gran diferencia aquí cuando no escuchamos consejos, ¿cierto? Y a veces nos dejamos llevar porque el que tiene más experiencia, es que como tiene tantos títulos, pero no tiene la parte espiritual. Ellos desecharon el consejo espiritual del apóstol Pablo. Desecharon el consejo espiritual. Entonces, cuando hacemos el comparativo de estos dos pasajes, Pedro dijo: aunque mi experiencia diga otra cosa, confiaré en tu palabra. El centurión que hizo, aunque Pablo advierta, confiaré más en los expertos. Y aquí hay una gran enseñanza espiritual. Ambos pasajes nos enseñan que la inteligencia humana tiene límites.
La experiencia humana tiene límites. La dirección de Dios va más allá de lo visible. La dirección de Dios va más allá de lo visible. Y obedecer la voz correcta cambia el resultado. Obedecer la voz correcta cambia el resultado. Miremos que el apóstol, este centurión Julio, él no escuchó la voz de Pablo como siervo del Señor. Y más adelante vamos a ver la gran pérdida, la gran dificultad que ellos tuvieron. Pero a diferencia del apóstol Pedro, siendo un experto en pesca, decidió escuchar la voz del maestro. No le dijo a nuestro Señor Jesucristo: ¿usted es experto en pesca? Yo soy experto en pesca. No le dijo eso. Solamente dijo: voy a ser obediente a su palabra. O sea, tomó un consejo espiritual. ¿Y qué vemos una gran grandeza? ¿Amén? Amén. Entonces eso muestra cómo las decisiones espirituales muchas veces determinan lo que viene después. Decisiones espirituales determinan lo que se viene después en nuestras vidas. Verso 12 dice: siendo incómodo el puerto para invernar, ¿qué dice? La mayoría acordó. Cuando dice la mayoría acordó, ¿qué quiere decir eso? Que hubo un consenso, que hubo un acuerdo, que todo el mundo opinó. ¿Ya? Dice, la mayoría acordó zarpar también de allí, por si pudiesen arribar a Fenicia, puerto de Creta, que mira al noreste y sudeste, e invernar allí. Vamos a detenernos aquí un momento, porque cuando dice, aquí extraemos también otra enseñanza muy práctica para nuestras vidas. Cuando dice que acordaron, que la mayoría acordó zarpar, o sea, quiere decir que hubo un consenso. Quiere decir que a todos les pidieron la opinión. Y si notamos aquí, el apóstol Pablo no está opinando porque quiso opinar, sino que si vemos, hay una prudencia de parte de él. Como a todos les preguntaron, pues él opinó, él dio el consejo, él dijo, no es conveniente que zarpamos. Pero como la mayoría dijo, sí, vámonos, entonces, bueno, hagamos caso omiso de lo que dijo el siervo de Dios y vámonos nosotros y zarpemos. Amados, aquí vemos algo que en nuestra vida sucede mucho y que nos llama a tener prudencia. Muchas veces nosotros opinamos sin que nos pidan la opinión. En resumidas cuentas, metemos la nariz donde no nos han llamado. Y vamos opinando y decimos sin ni siquiera saber qué está pasando ni por qué están sucediendo las cosas. Sucede mucho en nuestras familias, con nuestros hijos. Oiga, con los niños sí que sucede. Porque hoy en día los padres no tenemos la suficiente responsabilidad de decirle a un niño: hijo, hay una visita, por favor, vete a tu cuarto, cuando vamos a compartir contigo los niños. No, el niño opina, dice, habla y ni siquiera deja conversar. Y hay que sostener las conversaciones con los niños, y luego los que cuentan y dicen como que si fueran. Yo me acuerdo que en mi época, y yo sé que en la época de muchos, llegaba una visita, se saludaba y nos teníamos que ir, porque eso era el respeto con la visita, el respeto para con los padres. Hoy en día los niños son los que tienen el control de todo, la información de todo, y son los que opinan, dicen y hablan. Y los padres tan lindo el niño. Usted no sabe que en ese momento, si usted no le llama la atención, si no se le educa en eso, estamos creando niños imprudentes, personas imprudentes. Y más adelante, cuando crezcan, van a pasar muchas dificultades por la prudencia, porque van a meter la cucharada en todo. Entonces, hoy día la gente va opinando sin que se le pregunte. Y van diciendo cosas
que quizás pueden ser muy acertadas, pero no era el momento y no se les estaba pidiendo la opinión. Yo no tengo nada que ver en esto, pero ya te metiste. Ya te metiste. ¿Y te pidieron la opinión? No, nadie pidió la opinión. Y eso era lo que estaba pasando aquí. Eso era lo que estaba pasando. Y el Señor nos llama, amados, a la prudencia. El Señor nos llama a la prudencia. ¿Cuál fue el consejo que le dio nuestro Señor Jesucristo a sus discípulos? ¿Cuál fue? Como hizo el pastor el día de la oración, sin mirar la Biblia. Sin mirar la Biblia. ¿Cuál fue el consejo que el Señor Jesús le dio a sus discípulos? Darnos para hablar y sí, que sean darnos para hablar y Pronto para escuchar. y lentos para opinar. Bueno, es valedero, pero no era lo que les quería llevar. Vamos por favor a Mateo capítulo 16, versículo 10. Vamos a Mateo 16, versículo 10. ¿Qué dice? ¿Alguien que lo quiera leer, por favor? Mateo, capítulo 16, versículo 10. Bien. Dice, la levadura de los fariseos, ni de los 7 panes entre 4,000, y cuántas canastas recogisteis. Capítulo 16, Mateo 16. Día 16. 10, 16. Sí, señor. Los leo. Dice, persecución venidera. Persecución de venidera. He aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Amén, gracias. Gracias. Dice, he aquí os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Aquí el Señor no está destacando las habilidades de la serpiente, no, pero sí está puntualizando en una característica que es su capacidad de actuar con cautela y discernimiento. Cautela y discernimiento. Ser prudente como serpiente, ¿qué significa? Lo voy a leer. Dice, actuar con sabiduría, evitar peligros innecesarios, discernir intenciones, no ser ingenuos, saber cuándo hablar y cuándo callar, y pensar antes de actuar. Y pensar antes de actuar. A veces actuamos y luego pensamos, porque la impulsividad nos lleva a eso. Y después, ay, eso no es lo que yo quería hacer. Entonces, el Señor nos llama como sus hijos y como sus discípulos, nos llama a ser prudentes. Y eso es lo que el apóstol Pablo está haciendo aquí. Eso es lo que nos está enseñando aquí, a ser prudentes. Él dio un consejo, fue desatendido, más cuando se le pidió se dio la opinión porque se le pidió. Si no se hubiera pedido la opinión, lo más probable es que no hubiera dicho nada, porque estaba siendo prudente, ¿no? Pero además nuestro Señor Jesucristo añadió, y sed sencillos como palomas. O sea, la prudencia debe ir acompañada de una pureza, de una integridad. Hay que saber mirar, hay que saber observar, discernir antes de tomar una decisión. Muchas veces cometemos la imprudencia de decir, voy a hacer esto en el nombre de Jesús.
y ni siquiera hemos analizado, porque decimos lo voy a hacer en el nombre de Jesús, pensamos que ya todo va a salir bien. No, porque no hemos analizado, no hemos meditado, no hemos pedido consejo, no hemos analizado y no tenemos paz solamente por la impulsividad de hacer las cosas. Y solamente porque nombramos el nombre de nuestro Señor Jesucristo pensamos que ya las cosas se van a dar y se pueden hacer. No, hermanos, no es de esa manera. El consejo bíblico es primero escuchar la voz de Dios, escuchar la voz de siervos de Dios, luego tener paz en nuestro corazón y luego tomar la decisión. Nosotros no podemos ir tomando decisiones a la carrera, y aquí nos está hablando también de eso, de tomar decisiones, de saber tomar decisiones. Entonces, hay decisiones que quizás se toman basadas en las circunstancias y no en el sentido común. Y mire algo que viene aquí, dice en el versículo 13, y soplando una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, levantaron anclas e iban costeando. O sea, ellos vieron que, bueno, no importa, es invierno, pero la brisa es suave. Esta brisa nos puede llevar. Esta vez podemos ir costeando y podemos ir avanzando, ¿no? Y ellos pensaron que esa brisa era algo que estaba a favor de ellos. Lo que nosotros llamamos cuando nos preguntan, ¿cómo va todo? Viento en popa. Todo está bien. Todo está bien. Va todo viento en popa. Cuando decimos, ese es un dicho en nuestro país, no sé si en la mayoría de los países latinos está, quiere decir de que todo va muy bien. Pero no nos damos cuenta que quizás más adelante, en poco tiempo, van a suceder cosas que no van a estar tan bien. ¿Por qué? Porque tomamos una decisión solamente de acuerdo a una circunstancia y no analizamos lo que se venía después. No analizamos todo el contexto, no vimos todo el panorama de lo que estaba sucediendo. Entonces, mire que cuando Jonás desciende a Jope, vamos a Jonás, desciende a Jope, en Jope encuentra un barco que lo llevaría a Tarsis. Y él dice, uy, aquí está, wow, perfecto, el Señor me lo mandó, me voy a ir en él. Me subí al barco, se subió al barco, pero resulta que cuando tomó la decisión de subirse, arrancó el barco. Poco después, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Pensó que todo estaba bien, viento en popa. Se encuentra que la decisión que había tomado era completamente opuesta, pero que los momentos y las circunstancias le parecían favorables, pero era completamente opuesta. ¿Por qué? Porque no fue verdad. ¿Cierto? Escúchame bien, hermanos. Nunca puedes interpretar circunstancias como la voluntad de Dios si primero no hemos venido a Dios en obediencia a su palabra. Primero tenemos que venir a Dios y en obediencia a su palabra, y no porque necesito decidir algo y la puerta está abierta, me tengo que salir. No, quizás el Señor necesita que me quede aquí adentro, y no que porque la puerta está abierta me tenga que ir. No. El Señor sí me necesita aquí me tengo que quedar, pero necesitamos primero pensar, analizar, pedirle ayuda al Señor, al Espíritu Santo de Dios que nos hable a través de su palabra, y si la decisión es muy crítica, que no sabemos exactamente qué hacer, pidámosle consejo a siervos del Señor. ¿Por qué? Porque en la multitud de consejos hay seguridad, hay sabiduría. Finalizamos con el verso 14, hermanos. Dice, pero no mucho después dio contra la nave. ¿Qué dio contra la nave? Un viento huracanado. ¿Y cómo se llamaba? Euroclide. Euroclide. Dice, no mucho después, miren que ellos tomaron una decisión de acuerdo a las circunstancias, el viento soplaba muy favorablemente para ellos. Empezaron a navegar, pero dice que después vino una tormenta y se llamaba Euroclide. Ustedes no pueden, o podríamos pensar
que ellos no sabían que esa tormenta vendría. Hoy día, quizás, en aquella época quizás no había la tecnología que hay hoy, y hoy nos avisan de tormentas que ya dicen la próxima semana hay una tormenta, inclusive ya nos dan cómo va a estar el tiempo hasta dentro de un mes, ¿no? Aunque cambia un poco, pero bueno, le van diciendo a uno cómo va. Y le dicen a uno, hay una tormenta esta semana. ¿Ustedes no creen que ellos, siendo marineros, navegantes, tan expertos, no podrían ya saber de que venía una tormenta? Inclusive ya tenían nombre y todo. Si tenían nombre y todo era porque ya estaba establecida que iba a haber una tormenta de esta magnitud. Pero no, ellos decidieron fue, como había algo que soplaba suavemente, eso nos fue bien. Y luego vino la gran tormenta. Entonces, enfrentaron un problema muy serio, pero a todos les pareció que era muy favorable. Entonces, amados, esto nos habla de que tenemos que saber tomar decisiones, no de acuerdo a una circunstancia que aparentemente puede ser a favor nuestro, sino que tenemos que analizar todo el contexto, toda la situación y saber qué consecuencias nos puede traer el tomar esa decisión en ese momento. Vamos a terminar con una reflexión. Podemos ver algunos factores aquí que contribuyeron, ¿no?, a la decisión equivocada del centurión y los marineros. En primer lugar, amados, está la impaciencia. ¿Saben por qué la impaciencia? Porque en el versículo 9 nos dice, y habiendo pasado mucho tiempo y siendo ya peligrosa la navegación, sabía que era peligrosa, sin embargo zarparon. Uno de los errores más grandes que hay es que tomamos decisiones importantes en poco tiempo. A veces nos conocimos con alguien, apenas nos conocimos 2-3 meses y ya al cuarto mes ya están viviendo con una persona. Es una decisión supremamente importante, que es que ni siquiera aparecen a vivir, no, tienen que buscar tener su vida en orden, llevarlo al matrimonio, ¿no? Como el Señor lo ha pedido en su palabra. Entonces, es tener un tiempo de conocerse, en amistad, saber qué le gusta a esa persona, qué no le gusta a esa persona, compaginar, conocerse, para después tomar una decisión que es para toda la vida. No es una decisión para unos cuantos meses, ni para coger a uno, vivir con esa persona, dejarlo y luego ir a vivir con otro. No, eso no es lo que el Señor ha pedido en su palabra. No es de esa manera. Entonces, el consejo bíblico siempre es: guarda silencio, espera en Jehová, pide consejo, ten la paz en tu corazón y luego toma las decisiones. Así es como se deben de tomar las decisiones, hablando espiritualmente. Entonces vemos la impaciencia. El segundo error, se fiaron más del consejo técnico que del consejo de un siervo del Señor. Nunca tomes una decisión si no pides consejo a quién, a siervo del Señor. En Proverbios 11:14, yo se lo leo, dice, Proverbios 11:14 dice: donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo, mas en la multitud de consejeros hay seguridad. En la multitud de consejos hay seguridad. Pero el centurión le dio más crédito a quién, al piloto, al dueño para la parte técnica, no a la parte espiritual. Tercer punto, para que reflexionemos, la incomodidad. Estaban viendo que todo no era favorable, había una incomodidad. ¿Por qué? Porque no podían invernar, no podían llegar a invernar, o sea, no podían estacionar la embarcación allí. ¿Por qué? Porque estaban en mar abierto, tenían que quedarse dentro del barco. Iba a ser muy difícil pasar un tiempo de invierno ahí todos dentro del barco. Entonces había una incomodidad, o sea, había algo que no les favorecía. Y ahora, por favor, que pase, gracias. Y por último está la regla de la mayoría. La regla de la mayoría. ¿Cuál es la regla de la mayoría? Mateo 7:13, vayamos por favor allí a Mateo 7:13.
¿Qué hizo la mayoría? La mayoría acordó, o sea, hubo un consenso que lo vimos, acordó para zarpar. Acordó para zarpar. Eso fue lo que la mayoría decidió. Y muchas veces decimos, ¿para dónde va Vicente? Para dónde va la gente. Como todos van, entonces yo también voy. Y el Señor en la palabra no nos dice que yo tenga que ir para donde todo el mundo va. Y nos lo muestra muy claramente en la palabra de Mateo 7:13. ¿Qué nos dice el Señor en Mateo 7:13? ¿Alguien que lo tenga, por favor? Mateo 7:13. La puerta estrecha. Entrar por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y estrecho es el camino que lleva a la perdición. Y muchos son los que entran por él. El 14 lo ves también, por favor. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la abren. Amén. Gracias, Gloria. Entonces, dice, ancha es la puerta y espacioso es el camino que lleva ¿a qué? A la perdición. Ancha, y por ahí es por donde transita la mayoría de la gente, por la puerta ancha. Y tenemos que transitar por la puerta angosta. ¿Para qué? Para encontrar el camino de la salvación. Y a la gente no le gusta ir por la puerta angosta, porque ya por la puerta angosta va a encontrar dificultades, va a encontrar inconvenientes. Les gusta la diversidad. Y por donde va todo el mundo, entonces yo también voy por ahí, ¿no? Entonces nos acostumbramos a que lo que todo el mundo hace, yo también lo hago. Y no pensamos que eso nos va a llevar a tener tiempos de aflicción, de tormentas, de incertidumbres, ¿no? Finalmente, aferrarse a las circunstancias favorables. El verso 13 nos habla de que había un viento que era favorable, ¿no? Y eso llevó a tomar una mala decisión. Y el siervo del Señor le dijo, no es prudente que sea favorable. Termino compartiéndoles Proverbios 19:3. La insensatez del hombre tuerce su camino, y luego contra Jehová se irrita su función. No tomemos decisiones ni hagamos cosas con insensatez, ni porque otros dijeron nosotros hagamos, sino basados en la palabra del Señor, con la ayuda del Señor, con el consejo